Bienvenidos a esta nueva tutoría. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la fisiología de la reproducción y su relación con las pérdidas en el primer trimestre. Estas son algunas de las referencias que utilicé para esta presentación y digamos que ya con esto podemos empezar. Entonces, de lo primero que debemos hablar es de la diferenciación sexual. Entonces, es importante saber que las gónadas del feto se van a desarrollar aproximadamente hacia la quinta y sexta semana. Y al lado de cada una vamos a tener dos conductos, el mesonéfrico o de Wolff y el paramesonéfrico. ¿Qué ocurre? Que en hombres vamos a desarrollar el conducto de Wolff, pero vamos a degradar o degenerar mejor el conducto de Müller, mientras que en las mujeres va a pasar lo opuesto. Se va a degradar el de Wolff y vamos a desarrollar el de Müller en las trompas uterinas, el útero, el cervix y el tercio superior de la vagina. Para que todo esto ocurra, en especial para digamos que el desarrollo de las gonadas, vamos a tener ciertos genes que se expresan y que nos permiten que se dé esta diferenciación. En los hombres vamos a tener que se produce el gen SRY, bueno, se expresa SRY, el cual tiene como objetivo bloquear WTN4, y esto lo va a hacer a través de la producción de SOX9. Esto lo que va a ayudar es que no se produzcan los ovarios, y en adición vamos a tener la producción de SF1 que nos va a ayudar a una diferenciación hacia los testículos. En las mujeres lo que va a ocurrir es que vamos a producir WNT4, y como en este caso no hay la expresión de SRY, este va a producir DAX1 y TAFIL05 o 5, que tienen el fin de producir o de llevar al desarrollo de los ovarios. Entonces ya con esto vamos a hablar un poquito de las hormonas que están muy involucradas en la fisiología de la reproducción, que son tres. La primera es la GnRH, o también la llamamos la hormona liberadora de gonadotropinas. Luego tenemos la FSH, hormona folículo estimulante, y por último la LH, que es la hormona luteinizante. Entonces, ¿qué pasa? Que la GnRH va a empezar su secreción durante la vida intrauterina, más o menos en la cuarta semana, y la FSH y la LH más o menos en la semana 10 a 12, y van a mantener concentraciones muy bajas hasta la pubertad. En la pubertad vamos a tener un inicio de secreción pulsátil de la GnRH, y esto lo que va a hacer es que también haya una secreción pulsátil de la FSH y la LH, y todo esto nos va a estimular la secreción de las hormonas esteroideas gonadales, que son la testosterona y el estradiol, y además la elevación de estas hormonas es la que va a permitir que se desarrollen ciertas características sexuales secundarias durante la pubertad. Entonces vamos a hablar un poquito de qué pasa en la pubertad. En la pubertad los hombres van a tener una activación del eje hipotálamo hipoficiario y van a tener proliferación de las células de Leydig en el testículo, y pues digamos que todo esto nos va a ayudar a que haya síntesis y secreción incrementada de testosterona en las células de Leydig. Todo esto nos va a llevar a que haya crecimiento de los testículos por el aumento de los túbulos seminíferos, y también que haya crecimiento de órganos sexuales accesorios como es la próstata, por ejemplo. Además va a empezar, digamos que la aparición de ciertas características como el vello púbico y el axilar, también va a empezar a crecer el pene, va a engrosarse la voz y va a empezar la espermatogénesis. En la mujer lo que pasa es que vamos a tener una activación del eje hipotálamo hipoficiario que va a llevar a una síntesis de estradiol por los ovarios. El primer signo evidente en la pubertad es la aparición del botón mamario. Después esto va a estar seguido por la menarquia, después los ciclos menstruales ya normalmente regulares, después la aparición de vello púbico y axilar, y por último vamos a tener, por último no, más bien este vello púbico y axilar normalmente suele preceder a la menarquia. Ahora vamos a hablar un poquito de la fisiología reproductiva masculina y después de la femenina para tener claro qué ocurre en cada uno. Entonces lo primero es saber cuáles son las gonadas masculinas, que son los testículos, y estos van a tener dos funciones, la espermatogénesis y la secreción de testosterona. Entonces, empezando con los testículos, estos van a estar ubicados en el escroto y suelen tener una temperatura inferior a la temperatura corporal, suele estar entre 34 a 36 grados centígrados, y esta temperatura es muy importante para que se dé la espermatogénesis. Por eso tenemos dos mecanismos que nos van a ayudar a que esta temperatura se mantenga. Los mecanismos son la contracorriente desde la arteria testicular a la vena testicular, y el segundo mecanismo es el músculo cremaster y el dartos. Entonces, ¿qué ocurre? En la contracorriente desde la arteria testicular a la vena testicular, lo que ocurre es que vamos a tener un plejo pampiniforme, que es una red extensa de venas en los testículos que rodean la arteria testicular. Entonces, a medida que se atraviesa el cordón inguinal, las venas van a converger para formar una vena testicular. Entonces, cuando nos entra calor por la arteria testicular, el plejo pampiniforme va a actuar como un intercambiador del calor contracorriente, y esto lo que va a permitir es que la temperatura se disipe de la arteria hacia la vena, y esto va a enfriar la sangre para que llegue más, con menor temperatura a los testículos.
Y en segundo lugar tenemos el músculo cremaster y el dartos. ¿Qué va a ocurrir acá? Que ante el frío estos se van a contraer para acercar a los testículos al abdomen y si hace mucho calor se van a relajar alejando los testículos y así manteniendo la temperatura adecuada de estos. Ahora vamos a tener dos tipos de células, las células de Leydig y las células de Sertoli. Dentro de las células de Leydig vamos a tener que su función principal va a ser la secreción y la síntesis de testosterona, que es la hormona esteroidea sexual masculina, como ya hemos mencionado. Y las células de Sertoli es muy importante porque tienen tres funciones. Estas van a tapizar los túbulos seminíferos y dentro de sus funciones está proporcionar nutrientes para los espermatozoides en sus fases de diferenciación. La segunda es, bueno, y digamos que esta proporción de nutrientes es muy importante porque estos espermatozoides están alejados de la circulación, entonces necesitan una fuente de nutrientes. La segunda función es que forman uniones herméticas entre sí y esto lo que nos va a ayudar es a formar una barrera entre los testículos y el torrente sanguíneo. Y por último van a segregar un líquido acuoso en el lumen de los túbulos que va a ayudar al transporte de los espermatozoides desde, a través de los túbulos hacia el interior del epididio. Ahora vamos a hablar un poquito de la espermatogénesis. Entonces es importante saber que esta se va a producir de manera continua a lo largo de toda la vida reproductiva del hombre, desde la pubertad hasta la senectud, y va a tener tres pasos. La primera van a ser las divisiones mitóticas. Entonces, ¿qué ocurre? Los espermatogonias van a generar espermatocitos que están destinados a convertirse eventualmente en espermatozoides maduros. En el segundo paso vamos a tener las divisiones meióticas de los espermatocitos. Acá se reduce el número de cromosomas y se producen las espermatidas haploides. Y ya por último, la espermiogénesis. Básicamente es cuando las espermatidas se transforman en espermatozoides maduros por la pérdida del citoplasma y además porque desarrollan sus flagelos. Adicional a esto es importante saber un poco sobre cómo nos va a actuar la GnRH, la FSH y la LH. La GnRH nos va a ayudar principalmente en producir una secreción pulsátil o condicionar ese patrón pulsátil en la hipófisis de la FSH y la LH. Y la FSH y la LH nos van a ayudar en todo este proceso como de funciones espermatogénicas y endocrinológicas de los testículos. Entonces la FSH nos va a estimular la espermatogénesis y la función de las células de Sertoli y la LH nos va a estimular las células de Leydig para que éstas produzcan testosterona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o por qué les menciono estas hormonas? Porque el eje hipotálamo hipoficiario es controlado por una retroalimentación negativa, o digamos que la secreción de estas hormonas es controlada por una retroalimentación negativa, la cual tiene dos vías o dos mecanismos. La primera es la testosterona por sí misma, o sea, ella va a ir y va a actuar, una vez es producida, va a ir a actuar en el hipotálamo y en la hipófisis y nos va a inhibir la secreción de GnRH y de LH. Por otro lado, las células de Sertoli también nos van a segregar una sustancia que la vamos a llamar inhibina y como su nombre lo dice, va a inhibir la secreción de FSH por la hipófisis. Entonces, ¿qué ocurre? Que las células de Sertoli producen espermatozoides y también sintetizan su propio inhibidor para una retroalimentación que nos va a servir como un indicador de que hay actividad espermatogénica en los testículos. Ahora tenemos la acción de los andrógenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en algunos tejidos, Diana, la testosterona es la hormona androgénica activa, pero en otros la testosterona debe ser activada y debe ser activada cuando se pasa, o esta activación ocurre cuando se pasa de testosterona a dihidrotestosterona. Y esto básicamente es por la acción de 5-alfa reductasa. Entonces, la testosterona va a ser responsable de la diferenciación del tracto genital interno masculino. Eso nos incluye el epididimo, los vasos deferentes y las vesículas seminales. Y en la pubertad va a estar a cargo del incremento de la masa muscular, del brote del crecimiento puberal, del cierre de las placas epifisiarias, del crecimiento del pene y de las vesículas seminales, del cambio de voz y de la espermatogénesis. Y pues además de lo que ya mencionamos antes, de funcionar como una retroalimentación negativa en la hipófisis. Por otro lado, la dihidrotestosterona va a ser responsable de la diferenciación fetal de los genitales externos masculinos, de la distribución masculina del vello y del patrón de alopecia masculino, al igual que de la actividad de las glándulas sebáceas y del crecimiento de la próstata. Entonces, ya con esta vista general de la fisiología reproductiva masculina, vamos a hablar un poquito de la fisiología reproductiva femenina. Entonces, las gónadas femeninas, vamos a empezar, digamos que en el mismo orden. Entonces, las gónadas femeninas van a ser los ovarios. Y los ovarios, junto con las trompas de falopio, el útero nos van a constituir todo el tracto reproductivo femenino. Los ovarios van a tener dos funciones, la ovogénesis y la secreción de hormonas esteroideas sexuales femeninas.
Entonces es muy importante empezar hablando de la unidad funcional de los ovarios, que va a ser el folículo ovárico simple. Este va a constar de una célula germinal que está rodeada por células endocrinas, y cuando está completamente desarrollado, el folículo ovario va a tener varias funciones. La primera función va a ser proporcionar nutriente para el ovocito que se está desarrollando. La segunda es liberar el ovocito en el momento adecuado, es decir, en la ovulación. La tercera es preparar a la vagina y a las trompas de falopio para ayudar a que el espermatozoide logre fertilizar al ovocito. Y por último, preparar el recubrimiento interno del útero para que haya una implantación del óvulo fertilizado y pues en caso de que pues haya la fertilización, se mantenga toda la producción hormonal esteroidea para el feto hasta que la placenta pueda asumir este papel. Entonces vamos a hablar un poquito de la ovogénesis. Entonces en los ovarios vamos a tener, bueno, en los ovarios que se están desarrollando, vamos a tener células germinales primordiales que van a producir ovogonias. Y esto va a ser por divisiones mitóticas hasta la semana 20 a 24 intrauterina. Desde la semana 8 a 9 vamos a tener que se convierten estas ovogonias en ovocitos primarios cuando entran en la primera profase de la meiosis. Este proceso meiótico va a continuar hasta 6 meses después del nacimiento y ya en este momento todas las ovogonias han pasado a ser ovocitos. Estos van a permanecer en profase suspendida, o sea, se quedan quietos. Y la primera división mitótica se va a completar únicamente cuando la ovulación ocurra muchos años después. ¿Qué pasa? Que simultáneo a todo esto, a este desarrollo, a esta meiosis, todo esto, también está ocurriendo que hay una destrucción de ovocitos. Entonces, aproximadamente al momento del nacimiento vamos a tener que hay 2 millones de ovocitos nada más, pero para el momento de la pubertad ya tenemos solo 400.000. Y durante toda, digamos que la vida reproductiva, antes de la menopausia, va a seguir perdiéndose ovocitos, y ya en la menopausia se marca como el fin del periodo reproductivo y ya decimos que quedan o muy pocos ovocitos o no queda ninguno. Entonces vamos a tener el desarrollo de los folículos ováricos. Vamos a tener tres, digamos que etapas o estadios. El primero es paralelo a la profase del ovocito y es el más largo. Entonces lo que ocurre es que a medida que el ovocito primario crece, las células de la granulosa van a iniciar a proliferar y van a intentar o van a alimentar al ovocito con nutrientes y con hormonas esteroideas. Durante este estadio, el folículo primordial se va a desarrollar dando lugar al folículo primario. Entonces ya pasamos de primordial a primario y aquí van a empezar a desarrollarse las células de la teca interna y las células de la granulosa empiezan a segregar este líquido con nutrientes que les mencionaba. El segundo estadio va a ser mucho más corto, dura menos tiempo, dura de 70 a 85 días más o menos. Y lo que ocurre acá es que este solo se va a producir cuando empiece o durante el periodo reproductivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante cada ciclo menstrual unos pocos folículos van a entrar a esta fase y van a empezar a desarrollar o acumular líquido más bien en la zona central del folículo. A esta zona le llamamos también el antro. Y allí en este líquido vamos a tener hormonas esteroideas, mucopolisacáridos, proteínas y FSH. Las hormonas esteroideas lo que van a hacer es que van a alcanzar el antro por la secreción directa de las células de la granulosa, es decir, las células que rodean el folículo son las que están produciendo esta hormona. Y las células de la granulosa y de la teca van a seguir creciendo, para que al final de este segundo estadio el folículo se denomine ya el folículo de Graft y alcance un tamaño de 2 a 5 milímetros. Y ya en el tercer estadio lo que ocurre es que un folículo de Graft va a adquirir dominancia, o sea, digamos que va a sobresalir y de todos los que estaban creciendo, va a ser el que continúa, mientras que los otros se van a detener, o sea, van a detener su desarrollo. ¿Qué ocurre? Que más o menos en 48 horas este folículo dominante va a alcanzar hasta 20 milímetros de diámetro y en el día 14 del ciclo menstrual, pues calculando un ciclo menstrual de 28 días, este folículo va a romperse y va a liberar el ovocito produciendo la ovulación, y en este momento se va a completar la primera división meiótica. Entonces, el ovocito secundario, ya completando su primera división meiótica, va a entrar a la trompa de falopio y allí va a terminar o va a continuar, más bien va a empezar su segunda división meiótica, y va a avanzar a esperar para ser fertilizado. Que es muy importante, que una vez el folículo se rompió, los elementos que quedan nos van a formar el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a estar formado por células de la granulosa, pero también por células de la teca, por capilares y por fibroblastos. El cuerpo lúteo es muy importante porque nos va a sintetizar y nos va a segregar hormonas esteroideas, que son muy importantes para que haya una buena implantación y para que el cigoto se mantenga en caso de que pues haya habido una fertilización.
Entonces, si se produce la fertilización, el cuerpo lúteo segrega hormonas hasta que la placenta asuma este papel durante el embarazo. Si no hay fertilización, lo que va a ocurrir es que el cuerpo lúteo va a involucionar durante los siguientes 14 días, que es la fase lútea del ciclo menstrual, y en esta involución va a ser reemplazado por una cicatriz que también se llama, o el nombre que adquiere esta cicatriz va a ser corpus albicans. Entonces aquí les dejo una fotico que resume todo lo que acabamos de hablar del folículo. Como pueden ver, aquí inicia a crecer, acá tenemos el primordial, luego tenemos el folículo primario, ya empezó a llenar el antro, ya tenemos un folículo secundario acá, si ven, ya tiene el antro muy avanzado, y ya acá tenemos un folículo que alcanzó la dominancia, que eventualmente se rompe, libera el ovocito y ya pues tenemos el desarrollo del cuerpo lúteo. Y en esta foto es un caso en donde no hubo fertilización, por lo cual el cuerpo lúteo involuciona hasta producir una cicatriz que la denominamos el cuerpo albicans. Ahora, la síntesis y la secreción de estrógenos y progesterona. Entonces, las hormonas esteroideas ováricas van a ser la progesterona y el 17B estradiol. Estos se van a sintetizar en los folículos ováricos mediante las funciones combinadas de las células de la granulosa y de la teca, que son las que están allí. ¿Qué ocurre? Que las células de la teca van a sintetizar y van a segregar progesterona. Y también van a sintetizar androstenediona. Esta se va a difundir desde las células de la teca hacia las granulosas. Las granulosas van a obtener 17B hidroxiesteroide hidrogenasa y aromatasas. Y gracias a estas, la androstenedona se va a convertir en testosterona y luego se va a convertir en 17B estradiol. La LH nos va a estimular a la colesterol desmolasa en las células de la teca y nos van a ayudar, digamos que en toda esta síntesis o pues en toda esta vía metabólica. Y la FSH va a estimular la aromatasa en las células de la granulosa, que va a ser el último paso para que se pueda llegar a la 17B estradiol. Ahora vamos a hablar un poquito del ciclo menstrual. Entonces el ciclo menstrual en promedio dura 28 días y lo que pasa durante este ciclo es el desarrollo folicular, la ovulación, la formación y degeneración del cuerpo lúteo. Entonces vamos a tener dos fases, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular van a ser los primeros 14 días y vamos a tener como una dominancia del desarrollo folicular, como su nombre lo dice, y en los últimos 14 días vamos a tener una dominancia del cuerpo lúteo. En toda la mitad del ciclo menstrual, día 14 más o menos, vamos a tener la ovulación, que es justo como esa separación entre ambas fases. Entonces vamos a hablar un poquito de las hormonas que nos van a ayudar en todo esto. La primera es la GnRH. Esta va a estar, digamos que va a estar conducida por la actividad pulsátil del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces básicamente esta hormona va a pasar directamente a la endohipófisis en concentraciones muy elevadas y va a estimular esta secreción pulsátil de FSH y de LH. Y después la FSH y la LH nos van a actuar sobre los ovarios para estimular el desarrollo folicular, la ovulación y la síntesis de hormonas esteroideas. Por otro lado, continuando con esto, la FSH nos va a estimular específicamente el crecimiento de las células de la granulosa en los folículos primarios y además también nos van a estimular la síntesis de estradiol. Por otro lado, la LH va a permitir que inicie la ovulación, porque justo antes de la ovulación vamos a tener que los niveles de LH se incrementan bruscamente y son, pues digamos que en sangre, o sea, se incrementan bruscamente en sangre y van a provocar que pues digamos que el folículo dominante que hablábamos antes logre romperse liberando el ovocito. Y además también va a estimular o va a ayudar en ese cambio o en ese cambio después de que se rompe el folículo, de folícula a cuerpo lúteo, y va a ayudar a que el cuerpo lúteo mantenga su producción hormonal. Igual todo esto de las hormonas lo vamos a ver un poquito más claro más adelante, entonces no se preocupen. Pero lo quería mencionar porque antes de eso tenemos que hablar un poquito de la retroalimentación que ocurre para que estas hormonas se liberen o no se liberen. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la fase folicular, la FSH y la LH van a estimular la síntesis de estradiol por las células foliculares. El estradiol nos va a actuar como retroalimentación negativa sobre la hipófisis y va a inhibir que se produzca FSH y LH. Eso nos pasa en la fase folicular. Entonces el estradiol actúa como una retroalimentación negativa de la FSH y la LH. Luego, en la mitad del ciclo, pasa algo muy opuesto, y es que las concentraciones del estradiol van a aumentar bruscamente digamos que por toda esta proliferación de las células foliculares y por la síntesis que ya venía previa de la fase folicular.
¿Qué es lo que pasa? Porque les digo que es opuesto. Es que cuando el estradiol alcanza concentraciones muy altas, tiene un efecto de retroalimentación positiva, o sea, cambia su efecto. Y aquí lo que nos va a hacer es que nos va a actuar sobre la adenohipófisis, digamos que aumentando, el mecanismo que hace es aumentar los receptores de GnRH y nos va a causar que haya una mayor secreción de FSH y de LH. Y este pulso, este aumento de estradiol que nos produce este pico de FSH y LH, va a ser lo que nos va a ayudar a la ovulación y lo denominamos el pulso ovulatorio. Entonces, ¿qué ocurre acá? Estradiol actúa como retroalimentación negativa e inhibe la FSH y la LH. Cuando se acerca a la mitad del ciclo, el estradiol se eleva muchísimo y esa elevación tan alta hace una acción opuesta a la que ya acabamos de hablar y hace una retroalimentación positiva, aumentando FSH y LH y produciendo el pico que nos va a producir la ovulación. Y ya por último, en la fase lútea vamos a tener que la secreción principal de los ovarios va a ser la progesterona y esta va a actuar con una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis, inhibiendo la secreción de la FSH y de la LH. Entonces vamos a hablar un poquito del ciclo ovárico. Entonces la primera fase de este ciclo va a ser la fase folicular. Va normalmente desde el día 0 hasta el día 14. ¿Qué ocurre acá? Un poquito lo que ya habíamos hablado antes. Tenemos un folículo primordial que se termina convirtiendo en un folículo de Graf. Hay un folículo de Graf que logra adquirir dominancia y hace que los otros folículos se degeneren, se vuelvan atrésicos o involucionen. Y este folículo dominante pues ya como que toma el camino, el poder, o pues es el que va a continuar. Entonces, en momentos iniciales de esta fase, lo que vamos a tener es una regulación a la alta de FSH y LH en las células de la granulosa y de la teca, pues obviamente en el ovario. Las gonadotropinas lo que nos van a hacer es estimular la síntesis de estradiol, de modo que la fase folicular va a estar predominada principalmente por 17B estradiol. Y estas concentraciones, las concentraciones de esta hormona van a ir aumentando progresivamente. ¿Qué pasa? Que estas concentraciones elevadas de estradiol van a causar la proliferación del recubrimiento endometrial del útero y van a inhibir la secreción de FSH y LH en la adenohipófisis, que es lo que les acabo de mencionar de la retroalimentación negativa. Entonces, para recapitular en esta fase, tenemos el crecimiento folicular y la como dominancia, el folículo que adquiere esta dominancia sobre el resto, que es el que va a continuar hacia la ovulación después. Y vamos a tener también la regulación a la alta de los receptores de FSH y de LH, pero también vamos a tener el aumento de estradiol, que no solo nos va a ayudar, digamos que en la proliferación del recubrimiento endometrial, sino que también nos va a inhibir la secreción de FSH y LH. Luego tenemos la ovulación. La ovulación va a ser en el día 14 de un ciclo menstrual de 28 días. ¿Qué pasa? Que la ovulación siempre tiene que ser 14 días antes de la regla. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no todos los ciclos son iguales. Por ejemplo, si yo tengo un ciclo que dura 35 días, la ovulación va a ser en el día 21. Pero si tengo otra paciente que tiene un ciclo de 24 días, la ovulación va a ser en el día 10. O sea, siempre es 14 días antes de la regla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la ovulación? Ya pasando, digamos que esto de tiempo, es que la ovulación va a ocurrir gracias a el pulso, o bueno, digamos que lo que va a ayudar a que se produzca, no tan directamente, sino indirectamente, lo que va a ayudar a que se produzca es el pulso de secreción de estradiol que hay al final de la fase folicular. Entonces, el estradiol venía subiendo, 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 y al final de la fase se eleva exageradamente, como ya les mencionaba en los mecanismos de retroalimentación. Y este aumento excesivo nos va a generar una retroalimentación positiva y una retroalimentación positiva sobre la FSH y la LH y nos va a causar un pico de FSH y LH. Este pico lo que va a hacer es que se produzca la ovulación del ovocito maduro. Y digamos que en el momento de la ovulación, adicional a pues toda esta parte como hormonal que les menciono, también ocurre que la cantidad de moco cervical aumenta y se convierte acuoso y además más permeable a los espermatozoides, permitiendo que los espermatozoides tengan un paso un poco más sencillo para que el óvulo sea eventualmente fertilizado. Además, es importante saber que el estradiol, ya una vez pasa el pico, va a iniciar a disminuir, 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 pero en la fase lútea va a aumentar de nuevo. Y ya por último tenemos la fase lútea. La fase lútea se produce entre el día 14 y 28 y finaliza con el inicio de la menstruación. Entonces lo que ocurre en esta fase es que el cuerpo lúteo se desarrolla y empieza a sintetizar progesterona. Entonces acá tenemos elevación de la progesterona. Y pues como les mencionaba antes, tenemos en menor medida, pero tenemos una elevación del estradiol.
También lo que ocurre aquí es que vamos a tener un moco cervical que pasa a ser más espeso porque ya es demasiado tarde, por así decirlo, para que se dé la fertilización del ovocito, entonces como impidiendo que los espermatozoides logren llegar a esta, pues digamos que logren llegar hasta el óvulo, porque de nuevo ya es tarde. Ahora vamos a hablar un poco sobre el ciclo uterino. El ciclo uterino, al igual que el ciclo ovárico, va a tener tres fases. La primera va a ser la fase proliferativa. Entonces, al comienzo de cada ciclo menstrual vamos a tener una descamación de la mayor parte del endometrio y nos va a terminar por quedar una, digamos que una capa muy fina y muy profunda o de la parte más profunda. Pero lo que va a ocurrir aquí es que los estrógenos que son secretados por el ovario en la primera fase del ciclo menstrual nos van a ayudar a que las células del estroma y las células epiteliales proliferen y con esto se reepitelice el endometrio en más o menos 4 a 7 días después de la menstruación. Y después de esta reepitelización vamos a tener que el endometrio va a empezar a aumentar mucho su grosor. Luego tenemos la fase secretora o progestacional, que es la que ocurre después de la ovulación. Entonces, después de la ovulación vamos a formar el cuerpo lúteo que secreta estrógenos y progesterona. Los estrógenos nos van a ayudar a que haya, digamos que otra proliferación adicional del endometrio y la progesterona da un paso a un endometrio que es muy secretor. Entonces las glándulas se van a volver tortuosas, va a aumentar el flujo sanguíneo y además el citoplasma de las células va a aumentar o va a acumular muchas sustancias secretoras que son, o sea, que digamos que este acúmulo de sustancias está enfocado para que haya una adecuada implantación. La tercera fase va a ser la descamación del endometrio. Entonces, si no hubo fecundación, 1 o 2 días antes de que termine el ciclo, el cuerpo lúteo va a involucionar y por ende va a disminuir la secreción de estrógenos y la secreción de progesterona. Esto es lo que nos va a producir la menstruación. Entonces, la regresión del cuerpo lúteo y la pérdida súbita de estas hormonas que les mencionaba va a causar que se descame el recubrimiento endometrial y se expulse con sangre, que es a lo que nosotros conocemos como menstruación o sangrado menstrual. Y ya, digamos que se empieza a finalizar este ciclo. ¿Qué pasa? Que este ciclo se está finalizando, pero ahí, o sea, cuando empieza el sangrado, empieza el siguiente y es cuando se empiezan a reclutar los nuevos folículos primordiales para empezar el siguiente ciclo. Ahora vamos a hablar muy rápido de la fisiología de la reproducción. Ya hablamos de la mujer, ya hablamos del hombre, vamos a hablar qué pasa con los espermatozoides y qué pasa con los óvulos. Entonces, cuando se produce la ovulación, el óvulo sale acompañado de unas células de la granulosa pegadas a él. Estas células se conocen como la corona radiada. Este óvulo se expulsa del ovario y entra a la trompa de falopio y se empieza a desplazar a lo largo de toda la trompa de falopio. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener que si los espermatozoides son capaces de llegar a la trompa de falopio, van a poder fecundar al óvulo y normalmente esta fecundación debe ocurrir en la ampolla específicamente, que es una porción de la trompa de falopio. El espermatozoide va a llegar al óvulo, pero para poder llegar como tal al ovocito, tiene que pasar por dos capas. Primero tiene que atravesar la corona radiada, que son las células de la granulosa, y después debe adherirse y atravesar la zona pelúcida, que pues también está rodeando el ovocito. Cuando logra hacer esto, va a como que, o sea, va a unir su pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino del ovocito secundario, que pues ya es un ovocito maduro, y tenemos un pronúcleo femenino de 23 cromosomas y un pronúcleo masculino de 23 cromosomas que se van a alinear y van a terminar por completar un set de 46 cromosomas ya en el óvulo fecundado. O sea, ya acá tenemos un óvulo fecundado con todo el material genético para que se inicie el desarrollo embrionario. ¿Qué ocurre? Que esto, digamos que este ovocito fertilizado va a lograr o va a seguir andando por la trompa de falopio y este camino, este desplazamiento va a ser ayudado principalmente por la progesterona y este va a seguir andando por las trompas de falopio, favoreciendo que el ovocito fecundado llegue más hacia el útero como un blastocisto. Hay dos, esto es muy importante en la fisiología de reproducción porque hay dos mecanismos que nos ayudan para que el espermatozoide logre llegar a fertilizar al ovocito. El primero son los líquidos del útero y las trompas de falopio que van a eliminar a los factores inhibidores que mantenían reprimida la acción de los espermatozoides en los conductos genitales masculinos. Entonces, mientras que los espermatozoides están en los conductos genitales masculinos, están expuestos a vesículas de colesterol que revisten su acrosoma, impidiendo que se liberen como ciertas enzimas.
pero los líquidos del útero y de las trompas de falopio van a favorecer que se desprenda este colesterol y que el acrosoma esté libre y que más adelante, cuando vaya a ocurrir la fertilización, el acrosoma pueda, digamos que, hacer su reacción y por ende pues se pueda dar la fecundación. Y el segundo va a ser la membrana del espermatozoide, porque esta se va a volver más permeable al calcio. Cuando se vuelve más permeable al calcio, va a permitir que el calcio entre y por ende que se aumente la actividad del flagelo, y además este como aumento de calcio nos va a permitir que las enzimas del acrosoma se liberen mucho más fácil y por ende se pueda entrar al óvulo con más facilidad. Como a estos dos procesos, a este proceso donde el espermatozoide va como adquiriendo características que le ayudan a lograr su función, lo llamamos la capacitación. Y ya con eso terminamos la fisiología de la reproducción y muy rápidamente vamos a ver algunas de las causas de las pérdidas estacionales en el primer trimestre. Entonces, de las principales vamos a tener las inmunológicas. Entonces, dentro de las inmunológicas les puse 4. La primera es una alteración en las natural killers deciduales y en los macrófagos. Entonces, las natural killers deciduales son dominantes durante la gestación. Eso lo veíamos en el RAE1 del caso pasado. Y esto va a ser, digamos que ellas tienen una función moduladora de las citoquinas. Se han dado cuenta que cuando estas células disminuyen, se aumenta el riesgo de un aborto. Y pues, de un aborto y por ende, si en la mamá suele ocurrir esto, pues de abortos recurrentes. Por otro lado, los macrófagos vamos a tener dos formas, los M1 y los M2. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay, normalmente en los abortos vamos a ver disminuido ciertos tipos de fenotipos de macrófagos que nos van a llevar a que haya una respuesta inadecuada hacia el bebé y también puede haber restricción del crecimiento intrauterino. Ahorita hablando de los LTH2, vamos a tener que la respuesta inmune en la interfase feto-materna tiene una dominancia de linfocitos helper tipo 2 o pues TH2. Estos van a ayudar a proteger al embrión de un rechazo inmunológico. ¿Qué pasa? Que en los abortos recurrentes se han dado cuenta que suelen haber más TH1, lo que nos lleva a un estado proinflamatorio y perdemos esta protección del embrión con el rechazo inmunológico que podría hacer la mamá. En tercer lugar tenemos al TLR4. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que este receptor se va a expresar abundantemente en las células no inmunes de la interfaz feto-maternas. Esto nos incluye tanto los trofoblastos como las células epiteliales deciduales. Entonces, ¿qué pasa? Que este receptor nos va a transducir señales de liposacáridos de toxina bacteriana gram negativa y posteriormente nos va a activar el factor nuclear kappa beta. Todo esto para inducir una expresión de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que han mostrado los estudios? Que hay una sobreactividad o sobreactivación más bien de todas las actividades del TLR4 y esto puede llegar a causar que se desarrolle o pues que hayan más pérdidas en el embarazo recurrentes. Entonces, más específicamente, ¿qué pasa? La quinasa reguladora por glucocorticoides de suero, que es la SGK1, es un objetivo de la cascada de señalización del LPS, que es el lipopolisacárido de toxina bacteriana gram negativo, y del TLR4. Entonces, la expresión de este gen está regulada a la alza durante el embarazo temprano y cuando esto está disminuido, se ha visto relacionado con la pérdida del embarazo. Entonces, la activación del SGK1 va a atenuar la apoptosis mediada por el TLR4 y además va a promover la viabilidad de las células o la viabilidad celular de las células del estroma. Y además va a reducir la secreción de citoquinas TH1 proinflamatorias y va a promover que se generen las citoquinas del TH2. Y todo esto nos va a contribuir a un embarazo exitoso. Y por último vamos a tener cambios en la expresión de las semaforinas CD100, CD72 y CD45 durante la gestación. Entonces las semaforinas CD100, su receptor CD72 y la glicoproteína CD45 presentan un patrón de expresión placentaria diferente en las mujeres con pérdidas estacionales respecto con las mujeres con embarazos normales. Esto es especialmente hacia la semana 10 cuando la placenta toma la función endocrina del cuerpo lúteo. El CD100 y el CD45 van a formar una asociación funcional en las células inmunitarias y sus niveles aumentan durante la activación del sistema inmune, lo que nos promueve a una maduración y una diferenciación de estas células. Entonces, en los pacientes con abortos espontáneos, las tres moléculas se van a expresar a niveles importantes en macrófagos placentarios
y podrían, digamos que, o pues lo que se cree es que tienen un papel muy importante en el reclutamiento de macrófagos y en la potenciación e iniciación de la respuesta al rechazo materno-fetal o pues al rechazo inmune materno-fetal. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, la parte inmunológica es, tenemos bajos NK residuales, alteraciones en la expresión fenotípica de los macrófagos, aumento de los linfocitos TH2 y, aumento en los linfocitos TH1 y disminución en los linfocitos TH2. Vamos a tener una sobreactivación del TLR4 sin una contrarrespuesta que disminuya las acciones de este. Y por último, vamos a tener un cambio en la expresión de la semaforina CD100. Y ya para terminar, 4 de las causas también pues, más comunes de abortos recurrentes nos incluyen: 1, el rol de la progesterona durante la gestación. Entonces, ¿qué ocurre? El mantenimiento del endometrio durante las primeras 7 semanas, 7 a 10 semanas, depende de la progesterona que es producida por el cuerpo lúteo. Después de esto, el cuerpo lúteo involuciona y la progesterona va a pasar a ser producida por el trofoblasto, que como recuerdan, el trofoblasto termina por ser la placenta. Entonces, la síntesis de progesterona lútea depende de la gonadotropina coriónica humana que produce el trofoblasto. Cuando la secreción de progesterona del cuerpo lúteo es inferior a lo normal o el endometrio tiene una respuesta inadecuada a niveles de progesterona normales, el desarrollo endometrial puede ser inadecuado y puede que no soporte el blastocisto implantado y por ende se conduzca a un aborto espontáneo. Dentro de las alteraciones cariotípicas vamos a tener que las más comunes o las más relacionadas con abortos recurrentes son la trisomía 13, 16, 18, 21 y 22 y también la monosomía del X, las triploidías y las tetraploidías. Normalmente, o pues lo que se ha visto asociado a estas alteraciones cariotípicas es que suelen ocurrir cuando la madre tiene más de 35 años. Luego tenemos el rol del padre. Entonces, ¿qué pasa? El rol del padre está relacionado con los abortos recurrentes, en que muchos de los hombres pueden tener anormalidades cariotípicas que en ellos son, no, o sea, fenotípicamente no se ven, pero al heredarlas sí pueden causar una alteración cariotípica en el bebé que no sea compatible con la vida y por ende se lleve a un aborto. Y pues como son, digamos que alteraciones del set de cromosomas, es muy fácil que se hereden en varias ocasiones y por ende hayan abortos recurrentes. Normalmente, o pues lo que más se ve, es que los padres pueden tener una translocación balanceada, en especial las translocaciones robertsonianas, que son las que nos pueden llevar a alteraciones cariotípicas, que nos pueden llevar a abortos recurrentes. Y ya para terminar esta tutoría, la última causa, o pues la última causa más común es la edad materna, porque se han dado cuenta que desde los 38 años la probabilidad de presentar un aborto espontáneo aumenta exponencialmente. Y ya con esto terminamos. Cualquier duda que tengan me pueden escribir y estoy súper